Hola, estamos en el segundo video de El llamamiento de Pablo. Qué tremendo, vimos cómo va respirando amenazas de muerte, cae del caballo. Los que le siguen oyen la voz, pero no saben qué es. Ahí en Hechos 26 dice que el Señor le habló en idioma hebreo. Y le habló y oye la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor Jesús, resucitado, enfrenta a Pablo con su realidad. Habiendo caído del caballo, él no veía la realidad. Pablo, a su manera, amaba a Dios sin saber que Jesús era Dios, a quien él perseguía. Porque el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Es como si le dijera: ¿por qué me persigues a mí? Saulo no solamente estaba persiguiendo a la gente que creía en él, se estaba oponiendo a Jesucristo. Se estaba oponiendo a la gran comisión. Mateo 25:40, el Señor dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por eso el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Perseguir a los cristianos es perseguir al Señor. Y Pablo, dice la Escritura, cayó a tierra. Cayó a tierra. Golpazo que se dio del caballo. Algunas veces Dios va a irrumpir en la vida de una persona en formas espectaculares. Otras veces es una conversión tranquila. Creo que hay personas en sectores de la iglesia, sobre todo carismática, que dicen que usted tiene que tener una conversión y que un eléctrica, y con cosas muy espectaculares. No debe ser así. Cuídese de eso. El Señor es el que habla a nuestro corazón, pero sí, la caída a tierra de Pablo significa la humillación. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará. Humillándonos de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra culpa, delante de aquel que fue crucificado. Aquí Jesús resucitado le aparece a Pablo y reconoce Pablo: ¿quién eres, Señor? Más adelante en sus escritos, Pablo escribió: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Allí tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Y oyó esa voz: ¿por qué me persigues? Es una reclamación del Señor, porque Saulo está persiguiendo a la iglesia. En Hechos 8, del 1 al 3, hablando de la ejecución de Esteban, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. La muerte de Esteban y las ropas de Esteban a los pies de Saulo. Y él consentía en su muerte, decía: sí, mátenlo, está bien. Saulo era un religioso malvado que asesinaba y perseguía a los genuinos cristianos creyentes en el Señor Jesucristo. Como acabamos de leer, mientras mataban a Esteban, él se complacía, él era participante de ese vil gesto, daba su aprobación,
Pero pasó una situación, a mí me llama la atención, la entrega de Esteban lleno del Espíritu Santo, oró por ellos. Oró y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Para Dios nada hay imposible, y Él puede perdonar los pecados, aún más viles. Esteban oró con amor, y Dios es amor, y cuando Jesús se le aparece a Pablo, Jesús lo perdonó. Lo perdonó y lo escogió para predicar el evangelio del Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Y le cambió el nombre de Saulo y le pone pequeño. Pablo. Pablo significa pequeño. Se convirtió en un gran apóstol. Grande, un hombre muy grande para la humanidad. Gracias a él tenemos cartas e instrucciones. Los cristianos, ha sido trascendente el ministerio de aquel hombre convertido. Se vuelve un misionero. Él fundó iglesias en el Asia Menor, en Macedonia, en Grecia, predicó en Roma y en miles de lugares, y supervisaba la obra. Era un hombre de profunda convicción. Por eso el llamado de Pablo es extraordinario cuando le dice: ¿quién eres? Y el Señor le dice: veamos este fresco antiguo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Una pregunta: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Entonces hay dos preguntas. Primera, fíjate bien: ¿quién eres, Señor? Dos, ¿qué quieres que haga? Cuando hay un verdadero encuentro con Jesús, hay dos preguntas que necesitan ser respondidas. ¿Quién eres, Señor? Es una pregunta de identidad. Y ¿quién eres? Sigue toda la vida. La vida de Pablo y la vida del creyente llamado. Seguramente tu alma cada día le pregunta: ¿quién eres, Señor? Porque quieres conocerle más. ¿Qué quieres que haga? Segunda pregunta. ¿Qué quieres tú que haga? La pregunta de la actividad. Estoy a tu servicio. ¿Qué es lo que quieres? El cambio empieza con la pregunta de la identidad. ¿Qué quieres que haga? ¿Quién eres, Señor? Jesús es Dios y Dios es luz. Y esa luz espiritual cegó al hombre, lo hizo temblar. No hay nada que podamos ocultar del Señor. Un llamado de Dios ilumina tu vida, ilumina tus tinieblas. No hay nada que puedas ocultar ante Jesús, el Salvador. No hay otro camino. Él es el camino. Y en el camino a Damasco se le aparece aquel hombre inicuo y lo transforma en un verdadero santo. No hay otra manera de responder a sus órdenes. ¿Qué quieres que haga? No hay otro Señor, solo Jesucristo es el Señor. El llamado de Pablo le dice: ¿qué quieres que haga? Entra por primera vez el temor de Dios, ¿verdad? Espera que se te diga. El Señor le dice: descansa en mí. Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Era un instrumento escogido. Pablo fue escogido entre miles, ¿qué diría? Miles, millones de hombres. Dios nos elige y Dios te escoge a ti con un propósito. Cada uno tiene un deber, un propósito, un llamado, llevándonos de la oscuridad a la luz. Le dice: llevarás mi nombre a todas partes. Y Pablo lo hizo. Es una tarea que nos compete a todos, llevar el nombre de Jesús a donde podamos, donde Él nos lleve, donde Él nos dirija, donde Él nos ponga, proclamar el nombre de quien nos perdonó, de quien nos salvó, del que nos llamó y nos puso en el ministerio. Pero también le dice a Pablo: padecerás por mi nombre. ¿Y quién no ha padecido por el nombre de Jesús? No siempre este camino es fácil.
El llamado implica responsabilidad, implica ser valiente, implica oposición en todos los niveles, desde Satanás, el ángel rebelde, el príncipe de este mundo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, todo ese ejército de mal, hombres perversos, opositores al Evangelio. Pero ¿qué le dice el Señor? Serás lleno de mi Espíritu. Cuando alguien está lleno del Espíritu, no estamos ni solos ni desvalidos. Tenemos al Espíritu Santo que nos va a recordar todas las cosas que Jesús dijo y nos la hará saber para que nosotros las compartamos con los hombres. Cuando le dice Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Usted se quitaría el calzado en un momento dado, buscaría una tabla con un clavo grande y le agarraría a patadas ahí donde está el clavo. Algo así dijo el Señor. Cuando alguien se opone al Señor, se está hiriendo el alma, se está hiriendo el espíritu. El aguijón es una vara que tiene una punta de hierro, una especie de lanza picuda para picarle a los bueyes que van jalando el arado. Ahí está un joven siendo enseñado a manejar la yunta del arado. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que cuidado, estar dando patadas al aguijón, pues más se pica, más se hiere. De verdad, él no conocía a Jesús y dice la Escritura que habiendo caído en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. El Señor le llama en hebreo. Pablo era un políglota, sabía otros idiomas. Seguramente sabía el arameo, el griego, el latín, y recibe su llamado en lengua hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor es cuando le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, ¿verdad? Y los hombres que iban con Pablo oyeron la voz, pero se quedaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Vamos a ver el siguiente video y compártelo. Estamos en la Escuela Apostólica y Profética Cima de Águilas, viendo el llamado extraordinario de uno de los hombres más extraordinarios en la historia de la humanidad, el apóstol Pablo. Que Dios te bendice.